Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 8 de longitud en su texto de matemáticas para cuarto grado. Tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice el objetivo: conocer las unidades no oficiales del sistema inglés, la pulgada, el pie y la yarda y sus relaciones. Entonces, ese es uno de los objetivos que vamos a lograr. Así también el siguiente objetivo: convertir entre las unidades no oficiales del sistema inglés. Bien, en las clases anteriores estuvimos viendo lo que era el sistema decimal de medidas de longitud, ¿va? Entonces, ahora vamos a ver el sistema inglés y para ello nos vamos a meter a la lección 2. Midamos con las unidades del sistema inglés. Letra A, vamos a conocer otro sistema de unidades oficiales de longitud. Tenemos ahí algunas imágenes y nos dice el numeral 1, diga cuáles otras unidades de medida de longitud conoce. Entonces, tenemos, miren, esa medida que se hace con el dedo pulgar y el índice. Entonces, a esa medida se le llama, como dice ahí, geme. Tenemos también la que va desde el meñique, la punta del meñique hasta la punta del anular, perdón, del gordito. Entonces, y a eso le llamamos cuarta, ¿va? O podemos medir el largo desde la punta del dedo más largo, el dedo del medio o del dedo del corazón que decimos, hasta la altura de la muñeca de la mano, y a eso le llamamos una mano. Y luego con el dedo pulgar, el gordito que decimos, desde la punta del pulgar hasta el, en la marca ahí de donde se dividen los falanges, entonces le llamamos pulgada. Y también si extendemos los brazos, miren, desde al extender los brazos así en cruz, entonces haciendo un Cristo, como dicen, entonces desde la punta de los dedos de una mano hasta la punta de los dedos del otro, a eso le llamamos una brazada. O podemos, cuando caminamos y damos paso, entonces también desde aquí hasta el paso que damos, le llamamos obviamente una medida de un paso. Y el tamaño de nuestro pie o de nuestro zapato, pie. Bien. Pues miren que hace mucho tiempo y todavía en nuestras comunidades a veces algunas personas usan este tipo de medidas. Obviamente cuando lo que necesitan hacer con su medida no necesita de tanta precisión. Pues hace mucho tiempo nuestros antepasados usaban partes de su cuerpo para medir longitudes. A esas longitudes de medida les llamamos unidades corporales. ¿Por qué corporales? Porque se hacen con partes del cuerpo, con la mano, los brazos, los pies, ¿va? Entonces eh, con partes del cuerpo. Entonces por eso se le llamaba unidades corporales. Y aunque podemos llevarlas a todas partes, es decir, con nosotros siempre andan nuestras manos, ¿va? Nuestros pies, las podemos llevar a todas partes. eh, Tienen un inconveniente que cuando varias personas eh, miden de la misma manera el mismo objeto, entonces se obtienen diferentes medidas porque el tamaño del cuerpo de cada uno es diferente. Es decir, ahí ustedes niños, ahí entre ustedes pueden comparar, por ejemplo, el geme, a ver quién tiene el geme más largo o si lo tienen igual. Pueden comparar la cuarta, la pulgada con su dedo pulgar y se darán cuenta de que hay diferencias. Por esa razón, entonces presenta ese,
ese inconveniente, ese tipo de medidas de longitud, o usar como patrones de medida esas, esas formas que hemos presentado ahí en pantalla. Bien, por lo tanto, para evitar los malos entendidos, para evitar malentendidos, en cada país se decidió fabricar un solo patrón de cada unidad de medida, con la que todos estuvieran de acuerdo en copiar y utilizar, de tal manera que con las unidades pequeñas se midieran las longitudes pequeñas y con las unidades grandes pues se midieran las longitudes grandes y así las medidas serían las mismas. Entonces, es decir, se adopta un patrón. Un patrón significa, como quien dice, una regla o una cinta métrica donde estén en ellas plasmadas las unidades de medida que se usan en el sistema inglés que iniciaron con esas medidas corporales. Bien, en Honduras se utilizó un sistema de medidas que toma los patrones del sistema inglés, o sea, de Inglaterra, cuyas principales unidades de longitud son la pulgada, el pie y la yarda. Y nos dice el apunte en el libro aquí que la longitud de esta cinta, dice, es una pulgada, es decir, ya no con el dedo, sino como unidad de medida, como unidad de medida. Entonces, y la longitud que mide 12 pulgadas se le llama un pie, es decir, que la pulgada como patrón inicial de medida y luego de él se desprende lo que es el pie, que ya sería una, eh, una longitud de 12 pulgadas juntas, ¿va? Entonces a lo que llamamos un pie, y un pie es igual a 12 pulgadas, ¿ve? Es decir, que un pie mide 12 pulgadas. Y ustedes en la regla, que algunos de ustedes han de dar alguna regla de esa que tiene 30 centímetros, que está graduada por un lado en centímetros y por el otro lado en pulgadas, y en centímetros tiene 30 centímetros, pero en pulgadas tiene 12 pulgadas, ¿va? Y luego la longitud que mide 3 pies, entonces es una yarda. Y como si la pulgada, perdón, el pie mide 12 pulgadas y la yarda mide 3 pies, entonces podemos hacer la conversión de que una yarda es 3 pies y que por lo tanto en pulgadas serían 36 pulgadas, porque sería 3 veces 12, va. 12 por 3, 36. Entonces tenemos ahí entonces que la pulgada, miren, como el patrón inicial de medida, ¿va? Entonces, y luego de él se desprende el pie, que son 12 pulgadas, y de él también se desprende la yarda, que son 36 pulgadas, o lo que es lo mismo, 3 pies. En este sistema las unidades no se cambian de 10 en 10 como ocurre con el sistema métrico decimal, ¿va? Entonces, el que habíamos visto anteriormente del kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y los milímetros. En este no ocurre que se cambie de 10 en 10. Eso nos dice aquí que ahí ve. Bien, continuamos. Ahora viene la actividad 2 y nos dice exprese las siguientes longitudes en la unidad indicada entre paréntesis. Número 1, 3 pies con 2 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas son? Entonces ya sabemos que un pie tiene 12 pulgadas y son 3 pies. Serían 3 por 12, ¿va? Y 3 por 12, 36 más 2, 38 pulgadas. Bien, el procedimiento dice un pie es igual a 12 pulgadas. Como hay 3 pies, entonces multiplicar la longitud de 12 pulgadas por 3 y luego sumar 2, que son las pulgadas que se tenían. Entonces ahí tenemos 12 por 3. El pie tiene 12 pulgadas y son 3 pies, entonces 12 por 3 más las 2 pulgadas que decía ahí. Entonces 12 por 3, 36 más 2, 38 pulgadas. En 3 pies y 2 pulgadas tendríamos 38 pulgadas.
Ahora nos dice la número 2, 16 pies, pasarlo a yardas. ¿Cuántas yardas y pies son en 16 pies? Entonces, ahí en la número 1 eran 38 pulgadas la respuesta. Ahora la número 2, 16 pies a yardas y pies sería el procedimiento como una yarda es igual a 3 pies y para saber cuántas veces cabe la longitud de 3 pies en 16 pies hay que dividir 16 pies entre 3. 16 entre 3. Vean que los pies son menores que las yardas. Por lo tanto, si esto es 16 pies, el número de yardas tiene que ser menor que 16, puesto que el pie es menor que la yarda. Entonces, por eso es una división. No podríamos decir 16, multiplicarlo por otro número o por 3. Es entre 3. Entonces, 16 pies entre 3. Y al dividir 16 entre 3, nos toca 5, 5 por 3 es 15, para 16, residuo 1, es decir, sobra 1. ¿Y un qué va a sobrar? Un pie, porque es lo que estamos repartiendo o dividiendo. Sobra un pie. Por lo tanto, la respuesta va a ser 5 yardas y un pie. En 16 pies son 5 yardas y un pie. Continuamos. En estas operaciones, dice, para convertir de una unidad mayor a otra menor se multiplica y al contrario, de una menor a otra mayor se divide. Vean que aquí pasamos de pies a pulgadas, de una mayor a menor, ¿va? Entonces, y por eso se multiplicó. Pero en el segundo caso, en el ejemplo 2, se pasó de menor a mayor y de menor a mayor se hace una división. Eso es lo que nos señala aquí que ahí en el apunte. Bueno, seguimos ahí. Tenemos ahora la actividad 3 y nos dice la actividad 3. Mida en centímetros, dice la cinta de 1 pulgada dibujada en el recuadro de la página anterior. ¿Cuántos centímetros tiene 1 pulgada? Pues ahí en su libro tienen ustedes esa página de ese recuadro donde aparece la pulgada. Si ustedes la miden con la regla de centímetros, se van a dar cuenta que esa pulgada mide más o menos 2,5 centímetros. En realidad, la equivalencia que vamos a usar es esta. 1 pulgada va a equivaler a 2,54 centímetros. Y lo vamos a anotar ahí que 1 pulgada es 2,54 centímetros, mientras que un pie es 30,48 centímetros. Y una yarda sería 91,44 centímetros. Con esas relaciones de conversión vamos a trabajar. Veamos, entonces ustedes tienen ahí, si tienen esas conversiones ahí, ¿verdad? Si queremos saber 2 pies a pulgadas, por ejemplo, como dice la tarea que les va a quedar ahí, 2 pies a pulgadas, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar, ver cuántas pulgadas tiene el pie, ya sabemos que tiene 12, entonces si son 2 pies, ¿cuánto va a ser? Escriben el PO, como en los ejemplos que explicamos aquí en el vídeo anteriormente ahí. Bien, entonces esta es la tarea, expresa las siguientes longitudes en las unidades indicadas entre paréntesis. 2 pies a pulgadas, 5 pies con 6 pulgadas a pulgadas, 4 yardas a pies, 6 yardas con 2 pies a pies, 36 pulgadas, pasarlas a pie, 27 pulgadas, convertirla a pies y pulgadas, 24 pies a yardas y 19 pies a yardas y pies. Eso es lo que les queda de tarea. Dejamos este vídeo hasta acá y continuamos con más en una próxima grabación.